Señor. Tu palabra es lo único verdadero, Señor. Tu palabra es una promesa, Señor, firme, que no se mueve, Dios, y que es viva y eficaz, espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y nada hay que sea oculto, Señor, ante ella. Padre mío, yo te pido, Dios, que nos hables, aquellos que están caídos, que les levantes, tristes, que les des gozo, Padre, que nos llenes de gozo, Padre, a pesar de lo que sea, Señor, nos destuerzas lo torcido, Señor, nos limpies lo sucio, nos levantes, por favor, Señor, y bendice esta tarde, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar tu lugar, mi hermano. Y ahorita, ¿cómo están mis hermanos? Buenas noches. Qué gusto verlos, y seguimos adelante con el estudio de la palabra de Dios. Me parece increíble que hayamos avanzado ya tanto en el Antiguo Testamento. A mí se me hace poco tiempo, pero pienso que ya llevamos, no sé, como medio año. Pero saben que es una bendición para mí, y el descubrir tantos tesoros en la palabra de Dios es un gozo, y poderlos transmitir y estar juntos haciéndolo, ¿verdad? Este libro que Dios inspiró, donde está la historia humana de principio a fin, donde Dios se revela a nosotros. Ya vimos todo el principio de principios, desde Génesis 1, 2000 años de historia, una nación, una humanidad que se corrompe, y ahorita ya estamos en el Zoom cerrado y estamos viendo a Abraham, la vida de Abraham, ¿no? Un pagano de una ciudad pagana. Dios lo llama de pronto, y este hombre comienza a caminar con Dios hasta ser llamado amigo de Dios, ¿no? Y Abraham aprende caminando con el Señor que las promesas de Dios superan el aquí y el ahora. Abraham aprende que Dios es su escudo, su protección. Nos enseña lo que es caminar en fe. Nos enseña cómo Dios, sus bendiciones y su proceso es lento, cómo hay adversidades, pero es seguro. El reloj del Señor no tiene nada que ver con la cronología de este tiempo. Vimos cómo Abraham aprende paciencia. La paciencia es eso, estar bajo presión, ¿verdad? Aprende resistencia, aguante. Y la semana pasada vimos lo que sucede cuando no esperamos en Dios, ¿verdad? Vimos en la vida de Abraham, de Sarai y de esta Agar, cuando somos atrabancados, cuando actuamos en nuestra propia prudencia e individualmente, en lugar de sostenernos en el Señor, que es a lo que la que nos llama a todos los cristianos, a permanecer en el Señor. En lugar de eso dejamos nuestras disciplinas espirituales, caemos en rutina, todo se empieza a poner de cabeza, ¿no? Todo el mundo abandona sus responsabilidades, y en 10 años de espera, Sarai se desespera, ¿verdad? Hasta suena como rima. Deja de ser una buena influencia para Abraham. Abraham, en lugar de consultar a Dios, se deja llevar por esta mala influencia que no es la correcta en este momento, y el resultado lo vimos, ¿verdad? Envidia, resentimiento, rebeldía, dolor, celos, iras, contiendas. Entonces vimos también en contraste cómo, como hijos de Dios, a pesar de nuestras malas decisiones, el Señor no nos deja, ¿no? Lo vimos en Agar. Pero cómo de todos modos siempre tenemos que vivir las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Y, a Dios le sale el encuentro a Agar en el desierto, cuando ya no tenía lugar a dónde ir. Vemos cómo ella confiesa, se arrepiente, cómo obedece, y cómo Dios la bendice, ¿no? Pero es algo importante lo que vimos, ¿no? Ismael no es un producto del Espíritu de Dios. Los Ismaeles son un esfuerzo en la carne, los cuales van a vivir, nos van a acompañar largamente como un aguijón. Pero también vimos cómo en la obediencia Dios nos vuelve a bendecir. Entonces es bien importante conocer a nuestro Señor, ¿no? Como Agar lo conoció, el Dios viviente que nos ve. Y finalmente, bueno, pues vimos estas consecuencias de los Ismaeles en nuestras vidas, estas decisiones motivadas por incredulidad, por desesperación, por autosuficiencia, por no consultar a Dios, por actuar en nuestra propia prudencia, y llegamos a un Abraham que tenía 86 años cuando dio a luz a Ismael, este Ismael que les iba a costar muy caro. Pero ahora vamos a encontrar a Abraham después de 10 años, imagínate, pasaron otros 10 años. Y vamos a ver cómo mientras Ismael surge de la confianza en uno mismo, en nuestra capacidad, Isaac viene de la pura voluntad de Dios y surge de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y cómo Dios va a hacer un pacto con Abraham. Finalmente va a llegar la hora en la que Dios va a cumplir su pacto con Abraham.
Yo titulé este mensaje El pacto de gracia de Dios. Creo que le puse ahí, me faltó el pacto de gracia de Dios. Ahí le faltó una gracia. Perdón si la quieres poner ahí, Dani. Pero el pacto de gracia de Dios. Y ese es mi primer punto. Mi primer punto es, más que las bendiciones necesitamos conocer, amar y desear al Dios de las bendiciones. Entonces piensa en este Abraham. Dice el versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años. Piensa en eso. Han pasado hasta ahorita casi 25 años. Yo no he cumplido todavía 25 años de casado. No sé qué han pasado en tu tiempo, ¿no? Pero a pesar de dificultades, Abraham a lo mejor está pensando, ¿sabes que todo va viento en popa? Ya tiene Ismael, sí hay cosas muy complicadas que ha tenido, tiene las promesas de Dios. Y después de Ismael pasaron 13 años más. Pero hay varias cosas que no cuadran en la vida de Abraham. Primeramente, Ismael no es hijo de Sara. Segundo, por alguna razón, Dios ha guardado silencio por 13 años, imagínate. Quizá por la mala decisión de Abraham y Sarai, o tal vez porque Dios estaba esperando un momento, ¿verdad? Y yo creo que más bien es una mezcla de los dos. Y Abraham ha andado por la tierra prometida estos 25 años, tiene este hijo de la esclava, tiene una esposa que sigue estéril, él cada vez más viejo, pero es interesante que el tiempo perfecto de Dios va a llegar, ¿verdad? No sé, como te digo, por cuánto tiempo has estado orando por algo, por cuánto tiempo has estado esperando algo de parte de Dios. Pero finalmente el plazo llegó para Abraham. Dice el versículo 17. Vamos a leer el versículo. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces piensa en eso, piensa en este Abraham en su rutina, de pronto Dios se le vuelve a aparecer. Porque Dios está a punto de darle forma al pacto que ya había comenzado previamente. Solo que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y lo primero que hace Abraham es lo que nosotros debemos buscar en todas nuestras oraciones. Esto, el buscar el tiempo de Dios, es lo que Dios quiere para nosotros. Que en el tiempo donde estamos esperando al Señor, aprendamos a conocerlo, a verlo, porque de pronto Dios se le aparece como un despliegue de su gloriosa presencia de alguna manera. Y lo primero que hace Dios es esto, se muestra y le dice, Abraham, aquí estoy yo, este soy yo. Lo que vimos anteriormente es que fue una visión y le manda, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu recompensa, o yo te doy la recompensa. Pero en esta ocasión Dios se presenta a Abraham con un nombre especial y en su gloria. Y le dice, Abraham, aquí estoy de nuevo, no me he olvidado de ti, yo soy el Todopoderoso, le dice, este es mi nombre. O sea, Dios se llama de muchos nombres durante toda la Biblia, pero en esta ocasión le dice, yo soy el Shaddai, ¿verdad? Que significa el Dios todo suficiente, el Dios todo necesario. O sea, si estamos con Dios, nada necesitamos. Y si estamos sin Dios, nada nos es suficiente. Entonces es lo primero que le recuerda Dios a Abraham. Abraham, no te olvides quién soy yo no cambio. No te olvides en quién debes confiar. Sí, te saqué de Ur de los Caldeos, pero no debes de estar confiando en nidos inútiles, no debes confiar en prácticas paganas. Yo soy todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas es conocerme, es lo que le está diciendo Dios, aquí estoy. En Juan 17:3 dice Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan, checa eso, a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Y de eso se trata la vida de todo ser humano, ¿no? Ni siquiera solo de los creyentes. Para eso vinimos a este mundo. Sin Dios nada tiene sentido, todo pierde sentido. Y es lo primero que hace Dios, recordarle a Abraham quién es Él. Yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, le aparece. Pero mira qué le dice después, versículo 17, para poderle dar forma a este pacto. Le dice, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, le da dos órdenes. Le dice, en primer lugar, condúcete, vive tu vida en integridad, compórtate de acuerdo a alguien que sabe quién soy yo. Y yo, Abraham, no me adormezco, no me duermo, siempre estoy viendo, siempre estoy escuchando. Soy el Dios a quien estás sirviendo, a quien estás honrando, a quien un día darás cuenta. Entonces, Abraham, ¿sabes quién soy yo? ¿Entiendes quién soy yo? Por lo tanto, anda delante de mí, camina delante de mí. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros.
Número uno. Número uno. Y número dos, ¿cómo debes hacerlo? Le dices íntegramente, sé completo, perfecto. No se refiere a no tener error. Nadie en este lado de la eternidad puede ser perfecto. Pero sí se refiere a algo, mi hermano. La integridad se refiere a una convicción interna de decidir pertenecer a Dios en cuerpo y alma. Andar interiormente con Dios, buscando su voluntad, buscando agradarlo todo el tiempo con todo lo que somos. ¿Verdad? Dice Matthew Henry, un comentarista, ¿quieres una religión? Dice él, no hay otra religión que la sinceridad en la creencia y en la vida. En la sinceridad, en la creencia y en la vida. O sea, no hay otra religión que andar honestamente delante de Dios en la vida. Entonces, un caminar correcto con Dios es indispensable como un resultado de conocer y experimentar quién es Dios. Eso es lo que le está diciendo. Este soy yo. ¿Me conoces, Abraham? Entonces, anda delante de mí perfectamente o completo. Anda en toda su suficiencia de Dios. Y no es extraño eso. Es lo que Dios nos pide a todos. ¿Cuál es el mandamiento más grande que Dios puso? Marcos 12:29 dice, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ese es el principal mandamiento de todos nosotros, mis hermanos. A eso estamos llamados y es lo que sencillamente Dios le está recordando a Abraham. El mayor problema de nosotros como seres humanos o del ser humano es nuestra terrible tendencia a la idolatría. Rendir culto a las criaturas antes que al Creador. Rendirnos cultos a nosotros mismos, rendirse culto a sí mismo. Ese fue el pecado de Edén. Y serán como Dios y tendrán toda la sabiduría del bien y del mal. Entonces, alguien que no se ha desatorado de su egolatría, le va a ser muy difícil conocer al Dios vivo, al que ese es el todo necesario, el todo suficiente, porque cuando nos creemos Dios, nosotros pensamos que somos suficientes. Versículo 17:2 y dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Dios sigue hablándole a Abraham. Después de estos 10 años de silencio, 13 años de silencio, Dios le sigue hablando a Abraham. Y voy a poner mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham le está diciendo, puedo hacer un pacto contigo, Abraham, hasta este momento, no antes. Dios es la manera que puede hacer un pacto con nosotros. ¿Cómo podría hacer un pacto con alguien que en primer lugar no le conoce? En segundo lugar, ni siquiera le pone atención porque está demasiado ocupado, ensimismado. Es lo que le está diciendo a Abraham otra vez. Abraham, despierta, deja de estar ensimismado. Despierta. Hey, Abraham, ya son 13 años de letargo. Este soy yo. Acuérdate del pacto que hicimos hace 13 años. Piensa en eso, mi hermano, porque Dios también ha hecho un pacto con nosotros en Cristo Jesús. ¿Conoces ese pacto? ¿Cómo andas en ese pacto? Sabes que no puedes decir, es que ya lo conozco suficiente, ya oí el evangelio como 300 veces. No es así. No se trata de eso. Dios es eterno. ¿Sabes qué significa eso? Eternidad no lo entendemos en primer lugar, porque todo lo que vemos es temporal. Pero si Dios es eterno, significa que toda una eternidad no te va a bastar para conocerlo. Y aparte de eso implica que cada aspecto de Dios que conozcas, que de pronto te sea revelado, va a ser un gozo para ti. Va a ser un gozo indescriptible. Aquí, si tú estás enfocado en conocer a Dios, cada vez que conozcas un aspecto más de Dios que se convierte en una realidad para ti, va a ser un gozo para ti aquí. Y en el cielo, imagínate, va a ser un gozo eterno. El gozo del creyente no está en ningún otro lugar. El gozo que permanece nuestro gozo está en conocer a Dios. Más que en conocer las bendiciones de Dios. Porque ese es un evangelio que se ha dicho por mucho tiempo, porque los cristianos muchas veces estamos más enfocados en las bendiciones o en las respuestas que podamos recibir de Dios, que en la bendición que es Dios mismo. Y entonces es cuando lo tratamos como un ídolo, cuando no entendemos que es Dios lo que necesitamos. Por ejemplo, ¿qué sientes cuando de pronto tus hijos no te muestran ningún afecto, ningún interés? Y solo están enfocados en lo que les puedes dar. Se siente re feo, ¿verdad? Lo mismo es con Dios. Si estás tan ensimismado que solo estás pensando en lo que necesitas y en las bendiciones que Él te da y no estás tomando tiempo para andar íntegramente delante de Él, te estás perdiendo de lo más importante.
donde jamás vas a encontrar plenitud si no vas ahí. Porque el mundo y sus necesidades nunca terminan. Aquí no es el cielo, estamos en un mundo caído. Tenemos que aprender que nuestra verdadera plenitud está en Dios y solo en Dios. Y así es este pacto con Abraham. Dios le está mostrando y le está recordando esto a Abraham otra vez. Por eso le dice, yo de mi iniciativa, Abraham, porque tú solo puedes responder, Abraham, entregándote a mí con toda sinceridad. Eso es lo que quiero, que tú respondas a mí con toda sinceridad. Entonces es cuando le dice, yo voy a poner mi pacto entre tú y yo, porque vamos a tener una relación verdadera y de esta relación va a surgir un gran fruto. Pero checa algo, la bendición ya es que entre Abraham y Dios haya esta relación de fe y confianza. Eso es lo que estamos leyendo en este versículo. ¿Qué refleja tu relación con Dios? ¿En qué parte del pacto estás con Cristo? Estás tú. Piensa en eso. Porque hoy en día se vende este evangelio que se enfoca en las bendiciones de Dios. Y un evangelio que se enfoca en las bendiciones de Dios produce idolatría. Porque tarde o temprano te olvidas del Dios de las bendiciones, cuando la meta es conocer a Dios. Todo es temporal, añadidura. Pero el cielo se trata de Dios, de Cristo. Sí es cierto, hay calles de oro, hay puertas con perlas impresionantes, piedras preciosas. Pero el cielo se trata de Dios y de Cristo. Si quitas a Dios de Cristo, no hay cielo. Entonces, cuidado cuando te ofrecen las bendiciones y te ponen a Dios como el genio de la lámpara que te bendice. Ese no es un buen síntoma, porque es lo que Dios le está recordando a Abraham. Yo soy este Dios, soy el Shaddai, el Todopoderoso. Este soy yo. Y sí, vamos a tener un pacto, pero lo más importante del pacto no es en sí siquiera el pacto, es tu relación conmigo. Génesis 17:3 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Otra reacción de Abraham. Qué importante, mi hermano. La Biblia solo muestra que los que se caen para atrás son los enemigos, y solo una vez pasa en Juan. Pero cuando vemos que alguien en la Biblia es impactado con la gloria de Dios, siempre caen postrados sobre su rostro. Moisés, Josué, Elías, Juan mismo. Porque es lo que descubres cuando estás delante de Dios, del Dios Altísimo. Estás delante de Él, quien es justicia, bondad, perfectas. Inmediatamente es luz que revela nuestra indignidad. Y quedamos a merced total de su misericordia y su gracia. Todos los que eran así impactados por la gloria de Dios quedaban diciendo, Señor, por favor no me mates, ¿no? Y hasta que Dios venía y les decía, no temas, levántate. Entonces Abraham cae. Y primeramente yo creo que de arrepentimiento, sí creo, por lo que le pasó en el pasado, 13 años de silencio. Y también de otra manera cae Abraham, cae en adoración total, en reconocimiento total. Señor, estoy de acuerdo, aquí estoy, soy tuyo y quiero ser tuyo. Y luego ya sigue la siguiente parte. ¿Qué le dice el versículo 3? Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo. Entonces, checa lo que necesitas, mi hermano, para que en verdad puedas decir que estás hablando con Dios. No hablas con Dios cuando estás haciendo una conversación introspectiva, centrada en ti mismo, en tus emociones, en tu egolatría. Al contrario, es cuando ves la gloria de Dios contrastando tu vida, revelándose a ti. Y entonces es cuando comienzas a vivir delante de Él en integridad, porque sabes con quién estás tratando, quién es Él, quién eres tú. Entonces es cuando te dispones a escuchar a Dios, pero no en tus propios términos, sino en los suyos. Y entonces es cuando puedes escuchar a Dios conversar contigo. Recuerda eso. En primer lugar, Dios habla con nosotros en su palabra. Sí habla en nuestro corazón, sí puede ser que en algún momento haya una revelación de parte de Dios, puede ser posible, gloriosa, una revelación gloriosa, pero siempre es la palabra de Dios la que da el testimonio verdadero de Dios, su voluntad, su carácter, la palabra profética más segura. La antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿no? Y checa lo que sigue para Abraham. Ya está escuchando al Señor, su voz, y le dice, así es como hago las cosas, Abraham. Así es como tú y yo, Abraham, caminamos juntos. Y es como nosotros deberíamos conocerle y relacionarnos con Él. Entonces dice, mi inciso A, Dios hace un pacto individual, no grupal. Y le dice el versículo 4, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones,
por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y daré a ti y tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces checa eso, mi hermano. Dios en primer lugar, hace un pacto individual. Dios está interesado en hacer un pacto individual. Dice, he aquí mi pacto es contigo. Esa palabra he aquí me gustó. ¿Sabes qué significa? Pongan atención. O sea, Dios está poniendo como testigo el cielo y la tierra. Miren bien, yo mismo de mi propia voluntad, esto es lo que hace que este sea un pacto de gracia, mis hermanos. Abraham no hizo nada, fue pura gracia de Dios. Lo que Dios le va a pedir a Abraham va a ser en respuesta de esto, pero Dios siempre es el iniciador, ¿no? Así como Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, quien inició, al cual solo respondemos. Entonces Dios habla solemnemente y dice, pongan atención, ángeles, todo lo que escuche, este es mi pacto, esta es mi alianza, este es mi convenio, mi promesa que estoy haciendo contigo, Abraham. Te hago una pregunta, ¿has escuchado la voz de Dios, del Espíritu Santo, dándote convicción de pecado? Yo sí. ¿Lo has escuchado invitándote a confesar, arrepentirte, rendirte, entregarte al Señor Jesucristo en cuerpo y alma? Bueno, ese día fue el día que creíste, el día que creímos, en los domingos cuando escuchas la palabra de Dios. Bueno, ese es un pacto, el pacto que tú recibiste el día que creíste. Dios dijo en un momento, cielos enteros pongan atención, Chuy, te amo, di mi vida por ti. Hay un pacto que hice en la cruz del Calvario, escrito en el cielo. Si me confiesas como tu Salvador y crees que fui levantado de los muertos, serás salvo. Y así es como Dios te llama por tu nombre. Y es de la misma manera que llama a Abraham. Y le dice el versículo 14, le dice las promesas. Y serás padre de muchedumbre de gente. O sea, le dice, ¿sabes qué? Yo soy el Shaddai. Te invito a caminar delante de mí en integridad. ¿Y sabes qué significa con eso? Que Dios se hace amigo de Abraham. Y en ese momento le cambia el nombre. Serás padre de muchedumbre de gentes. Y Dios le cambia el nombre a Abraham, perdón. Oficialmente el Padre lo está haciendo a Abraham, el padre de los creyentes. Y para eso hace esto, le cambia de nombre a él y le va a dejar una señal para sus descendientes. Y ese es mi inciso B. Dios nos cambia el nombre dándonos nueva identidad y misión. Y le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Lo volví a decir, o sea, piensa en eso. Abraham le puso su papá Abraham por alguna razón, ¿no? Abraham significa padre excelso. No sabemos si lo hizo inspirado por el último héroe de su tiempo allá en Ur de los Caldeos o alguno de sus dioses paganos, pero este es el nombre que Dios le da. De pronto Dios le dice, ya te llamé Abraham por tu nombre, pero ahora te digo que eres padre de muchedumbre de gentes. Y le cambia el nombre. ¿Qué significa eso, mi hermano? El cambio de nombre implica en nuestras vidas un cambio de misión, un cambio de carácter, un cambio de identidad, incluso un cambio de personalidad. Ahora le está diciendo a Abraham, yo soy tu padre. Y así nos dice a nosotros, ahora soy tu padre, entonces eso nos hace ser sus hijos. Ahora te pareces a mí, ahora vives para mi gloria, ahora sirves a mis propósitos. ¿Sabes que me encanta Jesús? Jesús hacía lo mismo, cambiaba el nombre de sus discípulos. Implicaba todo esto. A Simón, ¿qué le dijo? Simón, ya no eres Simón, ahora te llamas Pedro o Piedra. Y Dios así lo hace con nosotros. Fíjate lo que dice Apocalipsis 2:17. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Me encanta eso, mi hermano. Solo el que lo recibe lo comprende. ¿Por qué? Por esta relación individual como la de Abraham con Dios. Dios nos llama a ser sus amigos igual. Por esta relación honesta. Y él le dijo, fíjate, en Juan 15 el Señor dijo, 13:15, nomás para que veas cómo Dios nos llama a la amistad igual que Abraham. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces piensa que eso es lo primero que Dios está buscando en nosotros. Mucho más que una religión, que un ídolo. Dios nos busca a nosotros. Por eso fue a morir a la cruz por nosotros y es lo que estamos viendo en Abraham. De aquí en adelante, cuando llamen a Abraham, él se va a presentar, pero él va a recordar todas estas promesas. Dios me llamó por mi nombre, por su poder.
Y dice el versículo 6, y tengo mi segundo punto: cuando son establecidos los pactos de Dios, son inalterables e irrevocables. Y le dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Entonces imagínate, naciones, todo esto sucedió. No nada más surgió el pueblo de Israel a través de Abraham, las naciones que surgieron a través de Ismael, y más adelante vamos a ver que tuvo más hijos con Sétura, y también de esos hijos surgieron más pueblos. Los reyes, todos los reyes de Israel, y el más grande de todos, Jesucristo. El pacto de gracia y el pacto de pactos. Entonces, ese pacto donde nada nos puede arrebatar de su mano, igual somos de Cristo, comprados por precio, igual de eterno que este pacto con Abraham. Entonces, esto, inciso A, implica que el Dios de Abraham es nuestro Dios. Checa para qué dice el versículo 7: para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Nosotros somos la descendencia de Abraham. Piensa en eso, mi hermano. El Dios que apareció a Abraham en Ur de los Caldeos, que es ese Dios que estaba hablando con él ese día, que le rescató, que le enseñó a caminar con él, que le reveló su nombre, ese mismo Dios está hoy entre nosotros. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia, no mengua. Su carácter, su poder, es el mismo Dios que pactó con Abraham, que por gracia ha pactado con nosotros en Cristo Jesús. Tenemos este Dios que nos guía, nos aconseja con sabiduría, que nos protege, nos sostiene con su poder, que con su bondad nos consuela, nos apoya, que quiere que aprendamos a ser sus verdaderos amigos. Y dice el inciso B, que en Abraham nosotros también tenemos herencia, reposo y felicidad perpetuos. Y le dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Qué representa Canaán? Pues la tierra prometida. Algo interesante que también representa es una tierra conquistada por el poder de Dios, que derrota a los enemigos. Y de hecho los derrotará en el futuro y nos dará una herencia en el cielo. Entonces todo esto representa a Canaán, mi hermano: herencia, reposo, felicidad perpetuos. Dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Checa, todas estas cosas son parte de la promesa y del pacto de Cristo con nosotros. Verse el punto número 3: Dios deja una señal física como confirmación del pacto. Versículo 9 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham, y esta vez por primera vez lo llama Abraham, padre de muchas naciones, un cambio de nombre, así como Dios tiene un nombre especial para nosotros. Versículo 9 dice: en cuanto a ti, Abraham, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Entonces me gusta eso. Abraham, tú comienzas. En la vida del maestro es su enseñanza. Acuérdate, mi hermano, el cristiano enseña, predica y evangeliza no nada más con palabras. Comienza con una vida transformada, impactada por el poder de Dios, que ha sido redimida, reconciliada. Y le dice cómo tiene que guardar ese pacto a Abraham. Le dice: este es mi pacto, que guardes entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. O sea, otra vez, Abraham, no lo olvides, es un pacto que yo ya hice. Pero entre tu descendencia y yo, entre tú y yo, no permitas que se convierta en un mero rito religioso, supersticioso. Acuérdate, tenemos una relación, y por esa relación así tienes que responder. Le dice: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Por eso la Biblia lo llama el pacto de circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Una señal, un sello. Dios estaba confirmando a Abraham y a su descendencia y a todas sus promesas que le había dado. Ahora, yo pienso en esto cada vez que pienso en la circuncisión. ¿Por qué una señal tan extrema y tan peculiar? ¿Por qué no les dejó pues un corte de pelo, ¿no? Así se van a cortar el pelo de hoy en adelante, ¿no? O un tatuaje, por lo menos. Bueno, varias causas. En primer lugar, esta no era una costumbre del todo desconocida, había otras culturas que ya practicaban la circuncisión. En segundo lugar, en Hebreos nos dice, y también en Éxodo, que según la ley todas las cosas eran purificadas con sangre. Entonces, por eso era una ordenanza sangrienta y dolorosa. Eso es lo que ves en la ley. Todavía Cristo no había sido crucificado.
La ley siempre nos enseñaba algo con la muerte de un inocente, con el derramamiento de sangre. Dice que la paga del pecado es muerte. Y para que haya reconciliación, tuvo que derramarse sangre, porque la paga del pecado es muerte. Por supuesto, para nosotros la sangre de Cristo ya fue derramada. Y en Cristo la ley ya fue cumplida. En Cristo hoy, en este momento, somos reconciliados con Dios. Pero en ese tiempo no había pasado y tenían que mostrar esto. Tercero, era solo para los varones. Obviamente en los hombres estaban incluidas las mujeres, porque el hombre es cabeza del varón, pero era para los puros varones. Cuarto, ¿por qué tenía que ser la piel del prepucio? ¿Por qué algo tan íntimo y tan personal? Bueno, yo veo dos causas probables. Para empezar, quizá haya más, pero una de esas es que el pecado así se propaga en las siguientes generaciones, ¿verdad? En la reproducción. Y en Cristo dice que somos nuevas criaturas. Y a partir de nosotros, que nacimos de nuevo, nace una nueva familia, la familia de Dios. Y en este caso se estaba dando el pueblo de Dios. La otra es que Cristo todavía no era ofrecido por los pecados. Y Dios quería que el hombre entrase en este pacto ofreciendo alguna parte de su cuerpo. Y en especial esta parte oculta. ¿Y sabes qué representa esta parte oculta? El corazón del ser humano. ¿Qué es lo que ahora nosotros presentamos en Cristo Jesús? No te preocupes, no nos vamos a circuncidar, varones, todavía no. Pero es de lo que hemos venido hablando. La Biblia habla de varias cosas que representan el pecado. Una de ellas es, por ejemplo, la levadura, ¿no? Es la bacteria esta que fermenta la masa. La otra es el prepucio. El prepucio representa la carnalidad en el ser humano. Y se supone que nosotros cuando venimos a Cristo estamos supuestos a abandonarla. Cuando nos rendimos a Cristo estamos supuestos a abandonar nuestra carnalidad. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Por eso en el bautismo representamos la muerte del viejo hombre y nacemos una nueva criatura en Cristo. Miren, Romanos, Pablo escribió, Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la de ¿dónde? La del corazón. Romanos 2, 29 dice, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. ¿Checas? No lo que hace la ley. Entonces la circuncisión representaba esto. Por fe deshacerme de la carnalidad, dejar de propagar el pecado en las futuras generaciones. Una decisión interna y personal de tomar a Dios como mi Dios, de entregarme a Él en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. ¿Sabes que eso es lo que hacemos los creyentes y lo que hicimos el día que nos entregamos a Cristo? ¿Sabes que eso fue lo que hizo el Espíritu Santo cuando nosotros por fe creímos en Cristo? Hizo una operación quirúrgica espiritual en nuestros corazones. Mira lo que dice Colosenses 2, 11 al 12. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Checas? Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Es fe. Somos circuncidados del prepucio de la carnalidad cuando sucede esto, mis hermanos. Entonces es bien importante esto. Dice en Romanos 4:11, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe, o sea, nosotros. Filipenses nos muestra la realidad de nosotros. Dice Filipenses 3:2-3, cuídense de estos perros, de esta gente que hace lo malo, de estos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. ¿Te fijas? Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Esteban, ¿cómo les llamó a los fariseos incrédulos? Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Todos ellos eran circuncisos en su cuerpo, pero incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre el Espíritu de Dios como sus padres. Entonces es importante que vayas entendiendo esto, mi hermano. Vamos viendo, porque es un capítulo largo.
Dios te llama a ser su amigo. Dios te llama a pertenecerle por completo. Dios te llama a que te apartes para Él. Dios te llama a que confieses de dentro hacia afuera, no al revés. Los cristianos hoy encontramos, por ejemplo, en el bautismo esta señal externa de salvación, algo que ya sucedió en nuestro interior, pero que es evidente para todos, ¿verdad? Que debemos obedecer. Dice Génesis 17:12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. O sea, esto es interesante porque médicamente hay una sustancia que a los 8 días el bebé tiene mucho más arriba, hasta un 110% para regenerarse. Entonces por eso Dios escoge este tiempo. Aparte se sabe que la circuncisión es saludable y es preventiva, ¿no? Entonces, y otra cosa muy importante, los niños tenían que ser apartados desde pequeñitos, así como nosotros cuando nacemos por el Espíritu de Dios como nuevas criaturas, tenemos que ser sellados por el Espíritu Santo en nuestro corazón y entonces somos inscritos en el libro de la vida. Dice el versículo 12, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Esto incluye el pacto de Dios. ¿Qué implica esto? Que nos iba a alcanzar a todos los demás. Esto habla de las naciones, no solo iba a ser para los judíos, sino en el futuro todos nosotros, ¿no? Romanos 1, 16 al 17, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, nosotros. Porque en el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Dice el versículo 17:3, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. O sea, no hacerlo equivaldría a menospreciar la invitación de Dios. Es estar despreciando el pacto que Dios ya hizo. Y sigue siendo lo mismo el día de hoy con nosotros. Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por nosotros. Sigue diciendo en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, en el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, la puerta está abierta, el pacto ya está hecho, pero sí nos está dejando ver algo con esto de la circuncisión, mi hermano. Venir a Cristo sí requiere un corte definitivo con nuestra vieja vida, pero vale la pena, mi hermano. Pero por eso muchos no vienen. No porque la verdad no sea lógica, no porque no haya suficiente evidencia, no porque no tengan la capacidad de entender, no porque la religión sea complicada, no porque no puedan abandonar las tradiciones de sus padres. ¿Sabes por qué? Por lo que dice este texto, aman demasiado sus tinieblas, no están dispuestos a cortar con ellas, aunque ellas van a terminar destruyéndolos y condenándolos. Y eso es violar el pacto de Dios. ¿Y sabes qué se requería para violar el pacto de Dios? Incredulidad, el pecado contra el Espíritu Santo. O sea, si Cristo ya fue crucificado, si Dios ya hiciste todo por mí, pero yo digo no quiero, no me interesa, no te necesito, puedo hacerlo por mí mismo, estoy violando el pacto hecho por Cristo. Eso es lo que hace alguien que definitivamente rechaza al Espíritu Santo. Eso es menospreciar su amor. Entonces podemos resumir la circuncisión en el creyente hoy por fe de esta manera, ¿no? Hemos sido circuncidados por la fe internamente, porque es algo que nadie ve. Yo sé que internamente he sido sellado, marcado como propiedad del Dios Altísimo. Me he consagrado al Señor porque vengo y le he entregado mi vida como sacrificio vivo y santo agradable, pero luego viene lo externo, ¿no? Ya se nota en una conducta diferente. Y podrías decir, bueno, ellos tenían en su cuerpo esta señal, y nosotros los creyentes, bueno, además del bautismo, ¿cómo podemos tener esta certeza? Porque ellos tenían esta certeza, ¿no? Nadie lo veía, obviamente porque no andaban sin ropa, pero ellos sabían en su cuerpo, yo soy circunciso, tengo esta señal en mí. Bueno, nosotros los creyentes también tenemos una seguridad. Romanos 8:16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen esa seguridad, mis hermanos? Dice, inciso A, el pacto también incluía a Saraí. Génesis 17:15 al 16, dice, dijo también Dios a Abraham, a Saraí tu mujer no la llamarás Saraí,
mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, el mismo caso, piensa, Sarai fue el nombre que su papá le dio, inspirado a lo mejor por algún héroe de su tiempo, pero qué importante es eso, mi hermano. Porque cuando Dios me llamó, Dios no me llamó con el nombre de la piedrecita que me va a dar cuando esté con Él. Dios me llamó con el nombre de Chuy. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que Dios te llama como estás. No te deja como estás, pero Dios te llama de donde estés. ¿De dónde nos sacó Dios? Del bote de la basura. Pero de ahí Dios hace una obra maravillosa de gracia. Y entonces, formándonos a su imagen, nos da otro nombre, así como a Sara. Entonces piensa eso, el mundo, el pecado, tus antepasados, todo lo que ellos representan, todo es eso, dice lo que eres tú. Y es verdad, somos pecadores, nacimos en pecado. Pero dice Cristo, yo vine a morir por los pecadores. Yo vine a sanar a los enfermos. Yo te doy un nuevo hombre, una nueva identidad, nuevos propósitos, nueva familia, nuevo futuro. Y así le dice, tu nombre ya no va a ser Sara, y es Sara. ¿Y sabes qué significa Sara? Me gustó. Princesa. La hija de un rey. Interesante, bien lindo. Y eso es lo que la gracia de Dios puede hacer en nosotros, mi hermano. Y le dice el Señor, también le dice, Sara, te voy a bendecir. Sara, voy a quitar tu esterilidad. Tú vas a ser madre de naciones también, de reyes y de pueblos. Checa el amor de Dios, mi hermano. Date cuenta cómo el asunto del feminismo y el machismo no tiene nada que ver con la Biblia. Dice el punto 4, debemos evitar el dejarnos llevar por las circunstancias, aunque éstas parezcan imposibles. Dice el versículo 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. O sea, podríamos decir que hasta ahorita va la música celestial padrísimo y todo, pero es esta escena del disco que se lo quitan abruptamente. Dice que Abraham se vuelve a postrar otra vez. Espérame tantito, Señor. Obviamente su risa no es de incredulidad, porque lo que estamos viendo aquí es una mezcla de sorpresa, como un poco confuso y gozo al mismo tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque en el siguiente capítulo vamos a ver a Sara riéndose, pero la risa de Sara sí es de incredulidad y Dios la va a reprender. Lo vamos a ver el capítulo que entra. Pero es como si, piensa en esto, han pasado 13 años. De la primera promesa han pasado casi 25 años. Entonces puede ser que Abraham ya se resignó. Piensa en ti y en mí cuando hemos pedido algo por mucho tiempo. De pronto ya nos resignamos, ¿no? Y decimos, bueno, Señor, pues así son las cosas. Lo acepto, Señor. Sara no me va a dar un hijo. Ya son casi 25 años. Y no, Señor, no voy a renegar. Lo acepto. Venga, Señor, con lo que digas está bien, Señor, te creo. Pero luego de repente el Señor vuelve a mencionar a Sara. Y Dios nunca le había mencionado a Sara antes. Solo la había mantenido estéril. Entonces, es algo bien importante, mi hermano, porque Dios nos llama a creer para poder ver, no ver para creer. En Cristo, en la verdadera fe, el que cree es el que puede ver. Recibe vista para ver y oídos para escuchar. El que no cree, su corazón se endurece y cada vez más se engruesa su corazón y es imposible que vea u oiga. Otra cosa importante que yo veo aquí es que Dios jamás te va a dar un libreto de lo que tu vida va a ser. Él lo sabe, pero nosotros tenemos que caminar en fe con Él y tomar decisiones basadas en fe y abandonar cosas basadas en fe, abrazar otras cosas basadas en fe, y entonces Él nos va a dar dando paso a paso la dirección que debemos tomar. Y Abraham en un instante piensa entre gozo, confusión, pero comienza a ver la circunstancia. Híjole, Señor, pero pues ya para qué, tengo 100 años, Señor, y hace tiempo que Sara y yo, pues tú sabes, no. Sara ya no tiene periodo. ¿Estás seguro, Señor? Y le dice Abraham a Dios, pues aquí está Ismael, Señor. Ojalá que Ismael viva delante de ti. Pues ya está ahí, ¿no? O sea, en otras palabras, Señor, acepta mi esfuerzo. Nos costó un chorro la decisión de tener a Ismael con nosotros. Problemas, heridas, 13 años. Ya vimos lo que representa Ismael, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Tienes que saber algo. Dios no va a aceptar tus Ismaeles. Dios no va a bendecir tus Ismaeles. Dios no va a
tomar y firmar tus mejores esfuerzos en la carne. Ah, bueno, como este es constructor, pues entonces lo vamos a poner en algo para que construya algo bien bonito, para que me traiga gloria. No, ¿a quién le va a traer gloria si eres constructor y construyes algo bien bonito? Pues a ti. ¿A quién se le va a dar el crédito? A ti. ¿Y qué sucede cuando los hombres reciben la gloria que le corresponde a Dios? Se echan a perder, se corrompen, porque no somos Dios, punto. Entonces Dios nunca va a tomar un Ismael nuestro, lo que vimos la semana pasada. Versículo 19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. O sea, Abraham, ya te hice promesas, pero mis promesas incluyen a tu esposa. Y no te olvides, Abraham, que mis bendiciones se reciben por fe, no un esfuerzo humano. Si es tu esfuerzo humano, es tu propia bendición, tú te la hiciste a ti mismo. Yo no tomo esfuerzos humanos, yo no tomo obras basadas en capacidades humanas. La única manera en la que me puedes agradar es por fe. A mí no me puedes apantallar con nada. Eso es lo que hace Hollywood, mi hermano. Te pone, cuando una película de Hollywood tiene mucho éxito, por lo regular es cuando exaltan la hombría o el heroísmo o la capacidad humana, ¿no? Y muestran cómo alguien, como por voluntad propia, se levantó de ser nada y hizo un imperio y entonces lo hacen un Dios. Pero Dios dice, lo que para los hombres es sublime, para mí es abominación. Es autoengaño. Dios dice, si no me reconocen como su Dios, se obstinan a hacerse Dios para sí mismos, se están haciendo daño, se van a autodestruir y van a caer en condenación eterna. Checa la sociedad, por eso está así, enferma, porque rechaza a su creador. Vive como si fuera Dios. Y piensa en eso, lo he comentado y lo vuelvo a repetir. Ese aire que respiras ahorita no te pertenece. El mundo en el que vivimos ahora no es nuestro. El mundo piensa que sí, pero no tiene el título de propiedad. La vida misma que presume ser suya no lo es. Se le acaba el 20 cuando Dios dice que se le acaba el 20, porque Él es el dueño. Y Dios dice, no es así, Abraham. Yo llamo las cosas que no son como si fueran. Y precisamente estoy esperando llegar a este punto, porque es lo que los seres humanos necesitamos llegar. Y es cuando llega la rendición a Dios, cuando entendemos que no somos nada, cuando entendemos que solo Él es Dios. Y Él le dice a Abraham, no te preocupes, mi Abrahamcito, han pasado 23 años, pero estamos justo a tiempo. Justamente este es el tiempo donde yo puedo hacer lo imposible y donde yo me voy a glorificar. Y justo en esta situación en la que estás, tú de 100 años y Sara de 90, es donde no va a quedar duda que es mi poder y que soy yo actuando. Precisamente por eso este pequeño se llama Isaac. ¿Sabes qué significa Isaac? Risa, gozo, las dos cosas. Risa, ¿sabes por qué? Porque lo que no es, de lo que no existe, Dios hace algo. Sería ridículo que alguien dijera, por favor, de un hombre de 100 años y de una mujer de 90 años, ¿Dios va a hacer todo esto? Precisamente Dios está diciendo, para mí no hay imposible. Si tengo que llegar al punto de que algo sea imposible para que puedas ver quién soy yo. Gozo, porque Abraham llevaba estos 25 años esperando y justo delante de sus ojos se llegó el tiempo de Dios. O sea, sí incluía a Sara, sí incluía todo lo que él ya se había resignado a pensar que no era. Y finalmente está viendo la bendición de Dios delante de sus ojos. Entonces imagínatelo. Si era por medio de Sara. O sea, Señor, tú no haces las cosas a medias. Lo haces todo completito. Y lo que tú haces nadie lo deshace. Debes llegar al punto en el que tú tengas que decir, a mí solo me toca creer, esperar y saber que tus promesas no tienen el cronómetro de este tiempo y que nada tienen que ver tus promesas con lo que este mundo llama sublime. Dice el Señor eso, ¿no? No llames bendición lo que este mundo llama bendición. Llama bendición lo que yo llamo bendición, que es algo superior, algo eterno. Y entonces Abraham entiende, Señor, tú eres diferente, Señor. Tú te cueces aparte, Señor. Tú eres santo. Tú eres harina de otro costal. Eres de otro mundo. Gracias, Señor. Y de ahí en adelante, cada vez que llamaran a Isaac, su hijo, estarían viendo el poder inigualable de Dios. Ismael era Dios ayuda cuando tú estás tratando de hacer las cosas en tus fuerzas. Pero Isaac representa la pura gracia, misericordia y poder de Dios sobre nosotros. Y representa el gozo de eso cuando estamos a su lado. Dice en Romanos 4, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó
el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, ya no había esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortaleció en fe? Diciendo, sí, se puede. Sí, no fue así, ¿verdad que no? Se fortaleció en fe, confiando en las promesas de Dios. Así es como la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Obviamente Dios no era un desalmado, todo lo contrario. Es impresionante ver cómo Dios aún en nuestros errores y las consecuencias de nuestras malas decisiones, Dios camina con nosotros, ¿sí o no? Nos cuida. Obviamente no obtendremos la plenitud que obtendríamos si esperáramos en Él, pero así como Cristo fue a la cruz en lugar nuestro y conoce nuestras debilidades, de la misma manera aquí en esta vida, no nos abandona. Sabe nuestra debilidad y no nos deja solos. Y le dice a Abraham, Dios, y en cuanto a Ismael también te he oído, no te preocupes. Y aquí le voy a bendecir, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. O sea, Abraham, sé que amas a tu hijo, es tu hijo. Lo voy a bendecir, le alcanza también mi bendición. Obviamente tú y yo sabemos que esta generación de Abraham no fue una bendición para Israel, ¿verdad? Así son nuestras decisiones en la carne. Tenemos que cargar con ellas o con muchas de ellas todas nuestras vidas. Son los Ismaeles que Dios nunca pensó para nosotros, pero que nosotros hacemos en desobediencia e incredulidad. Dios le dice, no te apures, estoy contigo, pero el versículo 17-21 le dice, pero yo voy a establecer mi pacto con Isaac. El que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. O sea, Abraham, ponte las pilas. Y checa lo que le dice. Lo que le está diciendo es eso, Abraham, yo no hago pactos con obras de justicia humana. ¿Quieres agradarme? Tienes que hacerlo por fe y en fe. No con religiosidad, no con ritos, eso no me interesa. Isaac es un producto de la fe, de la gracia de Dios. Checa lo que acabamos de leer, Isaac es el producto de aquello que como seres humanos ni podemos siquiera meter la mano o levantar el dedo meñique. Cosas como nuestra salvación. Lo único que podemos hacer como cristianos es responder. ¿Te acuerdas de Abraham en el pacto? Estaba como muerto. Lo único que podía hacer es ver y escuchar. Y ver a Dios caminar entre los animales partidos en dos, ensangrentándose sus pies. Así como Cristo fue solito a la cruz, confirmó este pacto. Isaac representa esto, la confianza plena en Dios, la entrega y rendición de nuestras vidas, nuestro reconocimiento de que separados de Él nada podemos hacer. Y nada es nada. Porque muchas veces estamos más tristes y agüitados por ver que somos inútiles. Bueno, el día que estés triste y agüitado, no por eso, sino verdaderamente por tu pecado, va a ser algo distinto. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 1:17, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por fe. Sí, el resultado de nuestra carne nos acompaña toda la vida, pero dice Dios, voy a estar ahí para fortalecerte. Pero lo que yo hago y lo que quiero hacer en tu vida es otra cosa. Mi pacto de gracia y misericordia es lo que necesitas. Necesitas conocerme, no una religión, no leganismo. Necesitas entender quién eres tú y quién soy yo. Y aquí la cosa se pone un poco confusa por todos estos evangelios baratos de prosperidad, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces suenan muy bonito, pero no nos llaman al arrepentimiento. Nos muestran la gracia como una licencia para pecar, ¿no? Nos muestran a un Dios como un alcahuete que ya no puede hacer nada si te portas mal, pues ya fui a morir por mí a la cruz, ahora que me perdone, ¿no? Pero nada que ver. Por eso me encanta la Escritura y mira con lo que cierra. Porque venimos hablando de fe, ¿no? Todo esto viene hablando de fe, del pacto de Dios, de la obra de Dios, donde no tengo nada que ver. Entonces, ¿qué me toca? Punto número 5, dice, Abraham obedece porque la fe implica obediencia. Checa lo que pasa, versículo 22. Antes de eso dice, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Eso me encanta. Dios asciende a su lugar, al tercer cielo, un cielo que está fuera de este universo. De hecho, todos los pseudodioses y las filosofías muestran a cualquier dios o poder o situación que tiene que ver siempre con parte de este universo.
Pero Dios está fuera, es el Dios omnipotente. Es impresionante esto, mi hermano. Es impresionante que el Dios que sostiene todo el universo y la energía que existe, imagínate, trate con polvo como nosotros. Y sabes que Dios nos ama, es cierto. Y qué impresionante otra vez que Dios haya muerto por gente como nosotros, que sudamos, nos enfermamos, si no nos bañamos olemos feo, imperfectos, desleales, infieles. Y lo único que podemos hacer al ver la gracia de Dios es quedarnos con la boca abierta y postrarnos y adorarle. Por eso David decía en el Salmo 8, cuando veo los cielos y la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre o qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y imagínate, esa es la reacción honesta de David al ver solamente el cielo y las estrellas. Ahora imagínate que todo el poder y la energía que existe en el universo entero, que no podrían contener a Dios, el saber que ese Dios haya muerto por mí, me haya adoptado, me haya bendecido, no cabe en mi mente. Pero entonces checa lo que hace, en lo que se convierte la fe. Y ya vamos terminando. Dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos. ¿Cuándo dice? ¿No se escuchó? ¿Cuándo? En aquel mismo día. ¿Qué más? Como Dios le había dicho. Lo hizo en aquel mismo día como Dios le había dicho. Imagínate, su hijo de 13 años lo obedeció. Sus siervos, sus trabajadores. Entonces, obediencia de Abraham hacia Dios, obediencia de su hijo hacia su papá, obediencia de los trabajadores hacia su amo. Y dice, aquel día lo hizo como Dios le mandó. Imagínate, Dios le está diciendo, circuncídense. Abraham no podía decir, ay, Señor, déjame lo pongo en oración. Imagínate quién le iba a orar. O sea, Dios se lo estaba mandando. Pero me encanta, mi hermano, ver fe. Fe es esto, mi hermano. Que no te cuenten. Fe no es fe en la fe. No es fe en la adrenalina. Es que siento que sí, ahora sí siento en mi corazón que sí. Fe no es confianza en mí mismo. No, si es que nada me puede detener y yo tengo fe en que lo voy a hacer. O sea, la fe no surge de mí. La fe es creer en lo que Dios ha dicho. Y es vivir por ello sin chistar, sin justificarte, sin importar el trabajo o lo que cueste. Punto. Eso es fe. Eso es fe. Eso es lo que la Biblia enseña como fe. Dice versículo 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Date cuenta de algo, mi hermano. Cómo la fe genuina exige obediencia, pero no solamente exige obediencia, exige sacrificio. ¿Por qué? Por entender quién es Dios. Si tú no sabes ni conoces al Dios vivo, te entiendo por qué no obedeces. Entiendo por qué eres necio. Pero si en verdad conoces al Dios vivo, sabes que la fe, el confiar en lo que Él ha dicho, exige sacrificio, exige una decisión, exige cortar. Y es doloroso y cuesta sangre, como la circuncisión, pero es necesario. Sin fe es imposible agradar a Dios. Igual dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y es verdad, hemos sufrido nuestra vida lejos de Cristo. Y fue horrible en muchos sentidos. Y yo recuerdo en mi vida pasada, hubo muchas cosas que tuvimos que decidir abandonar. Pero ¿qué crees? Todo lo que Dios te pide abandonar es nocivo para ti. Todo lo que Dios me pidió abandonar, que muchas cosas me costaron trabajo, eran nocivas para mí. Dios jamás te va a quitar algo o te va a pedir algo que no sea porque te esté haciendo daño o porque quiere entrenarte para algo mejor. Recuerda eso la próxima vez que pienses en fe. Abraham ya había dejado su comodidad, su seguridad, su futuro, su parentela, la herencia de sus padres, no sé. Pero todavía Dios le pidió algo más. Haz esto extremo.
contigo y con los tuyos. Y ¿sabes qué? Abraham no dijo, mañana, Señor, ay, poco a poco te voy obedeciendo, ahí la llevamos. No, ese mismo día. ¿Y sabes por qué? Porque Abraham conocía al Todopoderoso, al Todo Suficiente, al Todo Necesario. Que si estamos con Él nada necesitamos, si estamos sin Él siempre algo nos falta. Este es el Dios Altísimo, mi hermano, que ya hizo un pacto con la humanidad en Cristo Jesús, que ya dio promesas en ese hombre Abraham, por medio del cual ahora somos hijos de la fe. Pero esa es la pregunta para nosotros. ¿Estás practicando este tipo de obediencia? ¿Le conoces? ¿Estás dentro del pacto? ¿Estás ahora ya entendiendo lo que es Isaac y le estás recibiendo? ¿O sigues ocupado con Ismael y más Ismaeles y más Ismaeles que le dan más y más peso y dificultad a tu vida para caminar? ¿O te estás tomando tiempo para conocerlo, para escucharlo? Tiempo para tratar con el Dios vivo. Si quieres estar en su pacto, si no lo quieres tener en menos, entonces tienes que entregarte a Cristo. Proponte conocerlo cada día de tu vida. Y entonces en respuesta, anda delante de Él, como dice aquí, íntegramente. Me encantó el principio, mi hermano. Guárdalo porque es el mismo final. Hey, Chuy. Hey, cada uno de ustedes por su nombre. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy quien les dio vida, quien se entregó por ustedes en la cruz del Calvario. Por eso, anden delante de mí en integridad, en esta fe que es obediencia. Por eso te digo con un par de textos para que cerremos. Salmo 37, 37 al 40. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará. Por cuanto en Él, ¿qué dice? Esperaron, lo cual incluye esta fe. No dice por cuanto en Él se esforzaron un chorro, no, por cuanto en Él esperaron. Salmo 51, 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Salmo 33, 1. Alégrense, oh justos, aquellos que han sido justificados por Cristo Jesús, que están dentro de este pacto. Alégrense, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Son dos cosas distintas, pero parecidas, ¿verdad? Cristo ya nos justificó, mis hermanos. Eso es lo que le toca a Dios. Lo que le toca a Cristo, Cristo ya hizo su Isaac en nosotros, para ponerlo de esta manera. Ya está, la salvación ya está hecha, el perdón ya está hecho, la redención. Pero dice aquí en los íntegros, la integridad es otra cosa, mi hermano. La integridad es nuestra respuesta, la integridad es nuestra decisión. Es decir, sí, Señor. Que hay que cortar el prepucio, que hay que cortar la carnalidad, sí. ¿Y cuesta trabajo? Sí. ¿Y es doloroso? Sí. Los que se hacían la circuncisión por una semana entera quedaban indispuestos. Es decir, sí. Dios te manda a hacer un sacrificio vivo y santo agradable a Él, que es tu culto racional, que es entregar tu vida entera y andar delante de Él íntegramente. Y entonces, dice aquí en los íntegros, es hermosa la alabanza. Y te pregunto eso una vez más. ¿Cuántos de ustedes quieren andar en integridad delante de Dios, mis hermanos? Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Y Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Hermosa, Señor. Gracias por la vida de Abraham, Señor. Aprendemos tantas cosas en su vida, Señor. Cómo tú te revelaste a Él, pero al mismo tiempo te has revelado a nosotros en Cristo Jesús. Cómo tú entraste en pacto con Él y al mismo tiempo has entrado en pacto con nosotros. Señor, cómo también nosotros estamos llamados a responder a ti. Cómo no podemos vivir con el prepucio en nuestro corazón, Dios, sino que necesitamos ser cada día de nuestras vidas, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a tu iglesia, Calvary, Señor. Ayúdanos en este día, Señor, a responder a ti, Dios. Por favor, Señor, andar en tus caminos, Señor. Andar delante de ti, Señor.
Ayúdanos a no confiar en circunstancias. Padre mío, ayúdanos a esperar en ti pacientemente, Señor. Líbranos de la autosuficiencia, líbranos de la autoconfianza, Dios. Ayúdanos a traerte gloria a ti, Señor, a esperar ese justo momento donde es inminente que eres tú, Señor, donde no hay duda, Dios, que eres tú actuando, Señor, para entonces darte gloria, Señor. No a nosotros la gloria, dice el Salmo, sino a ti, a tu nombre sea dada la gloria, Señor. Y Dios, te pido por mis hermanos, por cada uno de ellos, y te pido que nos sigas acompañando en este caminar en el Antiguo Testamento, Señor. Gracias por mostrarnos tantos tesoros preciosos, necesarios para nuestras vidas, Dios. Bendícenos, llévanos con bien a casa, en el nombre precioso de Jesús. Amén.